letubers, pues si ven a mi perrita Lulu allá al frente, está un poquito oscura la cámara, bueno, aunque eso no importa, pero pues sí pueden distinguir que allá atrásito de ella tengo Nutrecam, sus croquetitas. Así que hoy les voy a enseñar cómo darle, qué productos utilizo, cómo juega, con qué juega y pues con qué peineta la peino y pues obviamente qué perfume le voy a echar para que Lulu huela rico. Bueno, si me pueden observar, estoy aquí. Ok. Voy a utilizar un envase de estos, es súper natural de estos, si lo miran. Voy a utilizar croquetas para darle a mi perrita Lulu. Ok. Bueno. Voy a hacer gran cosa. Ok. Voy a voltear mi cámara. Disculpas por todo. Voltear mi cámara. Aquí. Voy a utilizar esta para sacar croquetas. Y Lulita se las va a comer. Obviamente, si alcanzan a distinguir, son de soya, Nutrecam, croquetas de carne y pollo. Y es una perrita casi igual a mi perrita. Bueno, ella se come muy rico estos granitos. Obviamente, mira, se los apega a la boquita y ella los come. Listo, ella se los traga casi de una porque está hambrientísima. Ok, les voy a enseñar el juguetito con ella que juega. Bueno, al bañarle siempre utiliza estico y miren cómo hace las orejitas. ¿Sí miran? O sea, es un juguetito súper divertido para ella. Aunque a veces le molesta por los oídos, pero toca quitarle un poquito el pito ahorita y no suena tanto. Suena como ratita. Ok, me encanta ella. Si ustedes miran, este es el jabón que yo utilizo para bañarla a Lulu. Está en esta tortita. Es un jabón especial para perritos. Tiene como un saborcito a cereza, fresita para las perritas. Y para los perritos son mora azul o manzana verde. Son frutas femeninas y frutas masculinas, ¿ok? Si me pueden entender. Este es un champú. Este es un champú de humanos. Si miran, es Pantene. Pero yo lo utilizo para ella, solo es una gotita, para como que dejarle un poquito más el olor, porque ese jabón deja un poquito de olor, pero no tanto como el champú, así que yo les recomiendo que no es para lavarla ni nada, solo para el olor, y es un poquitico porque sé que es malo para ellas. Bueno, utilizo esta peineta, si ustedes la logran ver, esta peinetita es súper divertida, miren, chiquitita, y pues con ella peino a Lulu, ella obviamente se le hace muy rico y se deja. Ok. Bueno, si miren, es un envasecito de Mini Chicks. Aquí tengo el perfume de ella porque lo disolví. Bueno, les voy a dar unos tips cómo realizar este perfume para perritos o para mascotitas. Primero que todo vamos a utilizar cualquier fragancia. Cualquier fragancia que sea muy suave, que no sea un perfume de adulto, sino un perfume más o menos de bebé. Se lo echan con agüita purificada, unas hojitas de menta, y esto se lo deja hervir. Antes de purificar el agua, se lo hierve obviamente, y después se la purifica el agua y se disuelve aquí las hojitas de menta y el perfume de bebé. Además, si ustedes le quieren echar otro aroma o una esencia suavecita, se le puede echar, pero que casi todo combine, que no vaya a oler súper feo. Mandé. Ya voy. Ok. Entonces, aquí está, mira. Aquí está el botecito. Y pues yo, mira, aquí lo abro, como aquí ya le puse el perfume de ella. Cojo con mis manitos, lo aplico, súper aplicado. Bueno, como vieron, mi Lulu ya se va.
Bueno, disculpa por la molestia. Discúlpenme, de verdad. Porque lo que pasa es que como Lulu chilla porque baja, porque quiere bajar allá, y quiere bajar, y entonces no puedo grabar el video casi tan rato con ella, porque me la quita, pues dice que ya tiene que ir abajo en su casita, ok. Pero igual esa es la esencia que yo le aplico a las demás. Si la cámara tuviera olor, oliera, y esto huele súper delicioso. Ok, aquí le echo las fragancias. Bueno, sin hablar más, tenemos que pasar a otro paso. Les voy a dar unos tips, ok. Sin cortar este video, les voy a pasar a los tips que yo les voy a dar. Ok, los tips que yo les voy a dar son: para tu perrita o tu perrito, es muy necesario que le compren un jabón súper suavecito. Que sea, si le van a comprar un jabón, si le van a aplicar a su perrito o su perrita un jabón de humanos, que sea muy suavecito. Es que no es recomendable un jabón de humanos, es recomendable un jabón propio para las mascotas, ¿ok? Y les recomiendo que para si las perritas, los perritos orinan en sus casas adentro, pues ustedes tienen que utilizar no tienen que utilizar una fragancia. Bueno, al ratito pueden utilizar una fragancia si se orinan, pues para que huela rico, ok. Pero además de eso, ustedes tienen que utilizar un poquito de alcohol, echarles al piso, trapear, y no sé cómo ustedes pueden hacerlo, pero pues sí, yo ya les voy a hacer una forma como yo lo hago a veces, para que quiten todos los olores, purifiquen todos los olores, porque ya saben que los perritos donde huelen que ya hicieron, ahí van a hacer. Así que es más recomendable que le echen con un poquito de algodón, así van deshaciendo todos los olores, obviamente con agua purificada y un poquito de alcohol, todo el piso donde ya el parte que se orinó. Obviamente no les da asco porque ya trapearon, tuvieron que haber trapeado, no van a hacer encima de lo que ellos hicieron. Así que, bueno, pues todas las cosas así. Y también les recomiendo que ustedes al peinarla no utilicen un peine de ustedes, obviamente, que es súper higiénico. Utilicen una peinecita, por ejemplo, puede ser comprada en un supermercado de mascotas, o puede ser utilizada una que ya no usen, que tenga las esticas como muy rectas, no lisas ni nada, porque les repela mucho el pelito y pues no, ya saben que les duele mucho más. No traten de comprarle estos juguetes que suenan muy duros. Este es porque yo ya lo tenía y pues se lo quise dar a mi perrita. Ustedes lo pueden comprar en un supermercado. Por ejemplo, aquí en Pasto, si viven aquí en Pasto, yo compré más o menos las cositas en supermercado Doc. No les puedo decir pues dónde queda supermercado Doc aquí en Pasto, pero ustedes con su GPS, bueno, ustedes pueden averiguar dónde queda, y bueno, y ya ahí todo les compra. Además había unos juguetitos súper chéveres. Dice aquí en Pasto, ustedes ven aquí en Pasto, están viendo detrás de la pantallita, hay un almacén de chinos. Bueno, venden puras cosas para ustedes, para los humanos y además para las mascotas, camitas, juguetitos, un collarcito, por ejemplo, un collarcito que yo les mostré anteriormente, pues ese se lo compré ahí en los chinos, y obviamente unos moñitos que no se los pongo porque se los quita, ¿sí? Porque a ellos no les gusta que les pongan así. Bueno, si tuviera más pelitos, sí. Entonces ustedes traten de comprarles un juguetito especial para ella. Ese es porque es un juguetito casi para mí, ¿no? Pues cuando yo era más chiquitica lo utilizaba, perdón. Y pues suena muy duro, pero igual no les recomiendo esto. Pues yo es porque les quito un poquito el pito para que no suene muy duro, porque saben que a ellos les molesta el sonido muy fuerte. O sea que suena muy fuerte, pero yo le quito el pito, sigue sonando, pero como que se lo bajo y va saliendo el sonido más bajito, así que les recomiendo eso, que van bajando el pitito. Ya no suena bien duro, así que suena más despacito. Ok, les recomiendo eso.
si tienen un juguetito de estos. Ok, estas son las croquetas que utiliza mi perrita Lulu, que utiliza no que come. Bueno, esta es más o menos tirando un bultito. Mira, aquí está. Además aquí está la forma del perrito, este es carne y pollo. Nutrecam, croquetas. Sí, obviamente. Bueno, pues va a entrar mi perrita. Pues si quieren mirarla, miren allá está muy escondidita mi chiquita. Mentira, mentira, mentira. ¿What? Sí, what? Es mi perrita. Ok. Bueno, pues esos son unos tips que yo les di. Ok, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Ok, listo. Vamos a pasar a la despedida. ¡Mua!